Queridas amigas, amigos, estamos en este nuevo encuentro de los miércoles con un poco más de frío, con la garganta un poco afectada, pero bueno, pues aquí seguimos adelante. En esta ocasión, pues se trata de abordar un aspecto que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con entender qué son los valores humanos y cómo están presentes o no en nuestra vida. No he querido aplazar este encuentro por la voz, así es que espero que me disculpéis, pero esto también es una aportación de valor. Es decir, todo en nuestra vida nos resulta valioso, como la voz, como muchos elementos que estamos dando por sentado que siempre están ahí, pero que a veces cuando perdemos o cuando se alteran, notamos que su presencia es realmente valiosa e importante. Bien, pues así es como quiero plantear ese tema de los valores humanos. Yo me doctoré en educación en valores y por eso también en mi tesis doctoral estuve indagando en profundidad sobre este tema, porque yo mismo tampoco tenía muy claro qué son los valores. Bien, los valores son, en realidad, aquello que nos resulta valioso en distintos aspectos de nuestra vida. Hay una parte evidente que tiene que ver con la biología. Hay elementos de valor en nuestra estructura física, en nuestro dinamismo interno que nos facilitan la vida y estos son los valores vitales. Hay estructuras de valor que nos facilitan también nuestro pensamiento, es decir, la capacidad de desarrollar una reflexión, de expresar un pensamiento, de elaborar una estructura de análisis sobre un tema determinado que nos permita solucionar o comprender un problema. Hay elementos de valor en nuestros sentimientos, en lo que nosotros experimentamos cuando estamos cerca de algunas personas, cuando estamos cerca de una puesta de sol. Todos estos son elementos de valor, son nuestros valores, pero normalmente no estamos hablando de estos valores cuando hablamos socialmente de los valores humanos. Los valores humanos normalmente están relacionados con estructuras que vienen marcadas por un entorno social determinado. Por ejemplo, en el ambiente, en el ámbito religioso, nosotros tenemos una serie de valores morales que hemos ido aprendiendo, quizás no ya directamente en algunos casos en la religión, pero sí a través del entorno familiar o social, que están pues amparándonos con respecto a lo bueno o lo malo que podemos, debemos hacer para desarrollarnos adecuadamente como seres humanos. Lo mismo ocurre en el entorno político, en el entorno social más amplio, familiar, en el entorno económico. Las estructuras de valor que nos vienen de fuera son aquellas reglas, son aquellos elementos valiosos que nos permiten tener una relación adecuada con nuestro entorno en las distintas áreas para conseguir unos fines o para poder tener un reconocimiento social. Ahora bien, no siempre los valores que definía al principio, como esos impulsos biológicos, como esas necesidades que tenemos, están en coherencia o se llevan bien con los otros valores. Pues de esto es de lo que se trata de reflexionar en esta vez, en este encuentro, porque me parece de vital importancia. Y ahora seguiremos en la entrevista también hablando de este tema y cómo se puede aplicar en distintos casos. Pero sobre todo lo importante es entender que los valores están presentes, nunca se pierden, pero sí a veces pueden entrar en contradicción. Y hay personas que desarrollan antivalores sociales porque se oponen a unas determinadas estructuras de valor que están presentes en un determinado ámbito social, ya sea político, religioso, económico, el que sea. Y esto es lo que continuamente estamos viendo en nuestra vida, en nuestro día a día, en las noticias. Ahora bien, resulta que cuando todo esto se manifiesta de esa manera compleja,
porque hay muchas personas que accionan o reaccionan con respecto a estas estructuras de valor, también eso nos genera, cuando lo vemos en las noticias, por ejemplo, unas reacciones que asientan o ponen en cuestión nuestros propios valores o que nos generan un cierto conflicto o frustración. Todo esto, este ámbito de los valores humanos, en el que estamos continuamente inmersos y que a veces no consideramos adecuadamente, es absolutamente fundamental. Por eso iremos avanzando en este aspecto y sobre todo hacia la necesidad de la coherencia. La coherencia entre lo que pensamos, sentimos, lo que vivimos, necesitamos, lo que hacemos, para que esta coherencia interna también esté en relación con la coherencia externa y podamos eh, sufrir menos, es decir, tener menos frustraciones o elegir más adecuadamente nuestros entornos para construir desde ahí una vida más saludable, más feliz, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Estamos en ese punto, entonces somos capaces o podemos entre todos construir una serie de valores, una serie de estructuras que nos permitan vivir mejor en nuestro entorno personal, en nuestro entorno físico, en nuestro medio ambiente, eh, para ser un poco más felices y para llegar a desarrollar lo mejor de nosotros mismos, lo más valioso que tenemos para compartir, para desarrollar, para permitir que crezca y brille todos juntos. ¿Qué tal estás, Magali? Muy bien, a pesar del frío. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Estamos en el Exacto. invierno, aquí estoy con la garganta. Sí, ya me Son doy las pequeñas cuenta. cosas, ¿no? Sí, pero bueno, feliz, siempre feliz de estar en tu país hermoso, en tu Madrid. Y bueno, de estar contigo, de compartir contigo, que siempre es fabuloso, enriquecedor. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco de tu historia, porque eres venezolana, Ujú. nos conocimos en Miami. Háblanos un poco de esa trayectoria, porque creo que hay cosas interesantes, así en plan breve, ¿no? Ya, claro. Bueno, sí, soy venezolana, nací en Venezuela y desde hace más de 20 años emigré a Estados Unidos. En realidad la propuesta inicial no era emigrar de modo definitivo, solamente me fui mientras mi hija culminaba sus estudios y la idea era regresar a Venezuela. Pero apareció el factor Chávez, Ya. inesperado, y Vale. eso pues cambió el rumbo de las cosas y pues nos quedamos a vivir en Estados Unidos. Pero luego mi hija vino a visitar a unos familiares nuestros que viven en Sevilla y se quedó enamorada de tu país y aprovechó en la época COVID y teletrabajo Ya. y se quedó en España. Entonces, claro, vengo con frecuencia a visitarla. Muy Ujú. bien, muy bien. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Porque también cambiaste, en ese proceso también cambiaste tu actividad. Sí, porque en Venezuela, bueno, la historia digamos, fue un proceso de transición. Inicialmente yo trabajaba en el área de relaciones públicas, trabajaba con una cámara de empresarios en Carabobo, que pues para los que no conocen Venezuela, Carabobo es la capital, era la capital industrial de Venezuela, un estado muy rico en todo lo que era la parte empresarial. Entonces yo trabajaba allí y ahí me transfirieron de alguna manera algunos de los empresarios cuando empezaron a ser alcaldes, digamos, de diferentes partidos, a que los asesorara para montar un programa social con artesanos. Bien, entonces, al ayudar a estos empresarios a organizar, digamos, la base empresarial que son los artesanos, hice contacto con el trabajo social, porque trabajar con artesanos me hizo identificar que había muchos que no sabían leer y escribir y entonces iban a los cursos que le dábamos de cómo manejar la contabilidad, el marketing, etcétera, para poder pagar los créditos de microempresa y llevaban a sus nietos o a sus hijos a que tomaran nota. Entonces, bueno, allí hice una alianza con la Fe y Alegría para alfabetización de adultos y vivir la experiencia de que estas personas de alguna manera retomaran la visión, porque no saber leer y escribir debe ser como andar ciego, ¿verdad? Por Claro. el mundo.
lo que sentí fue tan potente que identifiqué que me llenaba mucho más el trabajo social de ese tipo, porque el trabajo gremial de alguna manera también es servicio. Entonces, allí me pasé al área social, definitivamente, a lo que le dediqué años. Formo parte de los primeros gerentes sociales egresados en Venezuela y mi último trabajo fue con el padre Rivolta. Cuando estaba en el área de trabajo social, identificamos que las personas no hacen cambio de calidad de vida en términos materiales hasta que no hacen un cambio de proceso interno en su manera de pensar. Entonces ahí vimos que era importante incluir la parte psicológica. Entonces ahí entro en psicología. Y luego cuando salgo de ahí es que paso a Hogares Crea de Venezuela, porque el padre Rivolta, que en paz descanse, quería abrir un hogar de reeducación de adictas, específicamente mujeres. Y él quería que yo dirigiera el hogar, porque la directora tenía que ser alguien que sirviera como de modelo a estas mujeres. Y él consideraba que yo tenía una combinación interesante, que era ser una persona que transmite o ejerce autoridad, pero con amor. ¿Ya? Entonces él Ajá. decía que esa era la combinación disciplina y amor. Entonces, lamentablemente otra vez el factor Chávez impidió que eso ocurriera, empezaron a eliminar las ONG en Venezuela y eso coincide con mi traslado a Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando uno emigra y llega a otro país, es un reset completo, no eres nadie, Ya. todo se borra, no hay carreras, nada hay que homologar. Bueno, era muy largo, entonces alguien me dio la idea que si yo estudiaba hipnosis y me hacía hipnoterapeuta clínico, podía ejercer bajo esa licencia. Y eso fue lo que hice. Y luego hice un máster en programación neurolingüística aplicado a la terapia y diseñé un estilo particular de intervención terapéutica. Y bueno, empecé a trabajar y aunque el área de hipnosis en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo está más dirigida al rendimiento académico, a hábitos, insomnios, a fumar, etcétera, pues las personas que empezaron a llegar a mi consulta iban más bajo el aspecto emocional, específicamente parejas y mujeres. Entonces ahí comencé a trabajar con mujeres, pero además era mi propio proceso personal que atraía a este tipo Ya. de sujetos de tratamiento. Entonces empecé a trabajar con grupos de apoyo para codependientes emocionales. Entonces viví mi propio proceso de sanación a través de estos grupos de mujeres con los que fui trabajando durante, digamos, los últimos 13 años, desde el 2011. Ujú. Muy Ujú. bien, muy bien. Sí, Bueno, pues entonces aquí estamos, porque cuando nos conocimos me propusiste que podíamos hacer cosas, trabajar con correcto. parejas y, y bueno, pues estamos en una nueva etapa Es correcto, es en la correcto. que vamos a orientarlo, ¿no?, hacia la coherencia de las personas y en las relaciones. Eh, eh, Cómo ves esto? Mira, lo veo perfecto porque justamente te iba a comentar que de hace 2 años para acá decidí no trabajar más con codependientes porque es como generar el mismo tipo de paciente Ajá. o de cliente. Quiero más personas que estén en esta búsqueda de su despertar, de estar mejor, de tener una vida dentro de la coherencia, porque identifiqué que ese es un punto neural, Ujú. ¿ya? Cuando no somos coherentes, todo está en desequilibrio, hay desorden. Claro, claro. Ujú. Muy bien, pues desde ahí vamos a empezar a enfocar, ¿no? Eh, Hay como una primera propuesta de hacer grupos, porque aparte de las consultas personales, pues el enfoque ahora puede ser trabajar con grupos o con parejas en los que enfoquemos el aspecto interior de la persona, porque debe haber una coherencia personal, y después, desde ahí, también enfocar el aspecto en las relaciones. Claro, ahora, José Antonio, no sé si te ha pasado a ti en tu práctica profesional, tú como terapeuta y como maestro, eh, las personas no están claras en lo que es eso. No sé si te ha pasado o cuando tuvimos la experiencia en Texas, en Estados Unidos,
que cuando tú le hablas a la pareja acerca de qué le atrajo de la otra persona y qué consideró en el tema valores y se quedan mirando así como valores, ajá, y eso había que revisarlo y eso formaba parte del paquete Claro, y resulta que ese es el inicio. Si los valores de las dos personas no van en consonancia, la posibilidad de fracaso es casi del 100%, claro, pero las personas no están claras en qué son los valores. claro. Entonces habría que empezar por ahí y cómo los valores forman parte de la coherencia. Yo creo que tú eres mucho más experto que yo en explicar Sí, eso. sí, sí. Bueno, Ujú. en realidad lo que hay que identificar es los valores propios y Ajá, las contradicciones que hay entre los valores de cada persona, los valores de las instituciones, los valores que se han recibido a través de la educación, es correcto. que eso es lo que genera el conflicto. Y esos conflictos normalmente no somos conscientes de ellos. Por Ujú. eso yo desarrollé una metodología para ver la coherencia entre esos distintos elementos de valor y cuando hay una integración coherente de esos elementos, entonces estamos en posibilidad de desarrollar una serie de relaciones coherentes también con instituciones o con otras personas. Te hago una propuesta. Vamos a pedirle a las personas que nos vean en esta entrevista que nos comenten sus opiniones y sus deseos. Yo estoy dispuesta, si tú también lo estás, a que podamos mantener una frecuencia en este tipo de entrevistas y donde podamos, vamos a decir así, desmenuzar este tema y otros más que surjan y que solicite a la audiencia de manera de crear un espacio, vamos a llamarlo educativo, pero que también sea ameno, donde podamos hablar estos temas y las personas puedan interactuar con nosotros y formularnos sus Claro, claro. preguntas, sus problemas y nosotros pues poder aportar dentro de nuestro conocimiento y capacidad lo que pueda ser útil para las personas que Sí, quieran en seguirnos. realidad es como lo que se haría en un grupo de encuentro, pero que lo podamos hacer en línea, Es porque correcto, ahora ya estamos en otro tiempo, ¿no? es Entonces, verdad, eso no quiere decir que no se pueda hacer presenciales, claro. pero vamos a abrir la opción en línea para poder abrir más el abanico de posibilidades, ¿no? Que Es haya más personas que puedan participar. Ay, pues me encanta que estés de acuerdo. Entonces vamos a hacerlo. Ok, Si la audiencia quiere, nosotros estamos dispuestos a darles mucha más información, porque de eso es que se trata. claro, La ignorancia es una manera de estar ciego. Entonces, bueno, si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no? Con todo el claro, amor. claro. A Muy mí bien. eso me llena, lo cual significa que debe ser alguno de mis valores. No coincide, entra en resonancia con tus valores y desde ahí Ajá. coincidimos y generamos una estructura de valor más fuerte, más grande, Ah, qué porque bien. encontramos un nuevo valor que nos permite sintonizar con nuestros valores respectivos y desde ahí formamos equipo. Si en realidad, Y se va creando una red claro, que va tejiendo valores con otros valores, como por ejemplo, donde tú ves ese espíritu de solidaridad en una comunidad y esos son los valores que se van formando. exactamente, exactamente, y así se forman los equipos. Así de fácil, cuando hay resonancia de valores. Coincidimos en que valoramos algo como importante y queremos construir eso. Esa es la base de toda sociedad humana. Pero a veces cuando perdemos esa perspectiva y no sintonizamos internamente, sino que lo hacemos porque en tal sitio nos van a pagar dinero si hacemos esta cosa o la otra, pero no sintonizamos con ello, pues entonces viene el problema. Es correcto. Pues a mí me gustaría invitar a la audiencia, a las personas que nos vean en esta entrevista, a que entremos en esta frecuencia entre amigos. Que no nos vean como que nosotros estamos por encima o que somos catedráticos o que no, es entre amigos, entre seres humanos comunes y corrientes como ellos, solamente que hemos vivido experiencias diferentes y en ese compartir transferimos información de unos a Claro. otros, porque Bueno, aquí todos aprendemos. de todas formas, yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Que sea algo natural, pero sí es también a tener en cuenta que hay una investigación de fondo, o sea, no estamos Ah, aportando exacto, no una es, opinión simplemente, claro, estamos aportando hay un un respaldo, conocimiento que claro. permite profundizar más y ver cosas que normalmente no se ven. Porque para tener la opinión de tu vecino o tu vecina, pues ahí te va a salvar y Sí, charlar con cualquiera, ¿no? Lo importante es tener una opinión experta que pueda ayudarte a analizar tus procesos y a encontrar soluciones
que no habían visto hasta Claro, ahora. y que sean de absoluto beneficio para todos. Claro, claro, Es ahí de eso está. que se trata. Es aportar valor. Claro. Ay, qué maravilla, me encanta. Muchas gracias por la invitación, Juan Antonio. Siempre es un placer. Encantado. Y bueno, pues este es el inicio y ya seguiremos desarrollando más posibilidades, Claro, creando nuevos valores. por supuesto que sí. Bien, y con respecto a los libros, quiero presentaros este libro que ya saqué hace un par de años, que tiene que ver con la observación de distintas fórmulas, de distintas conductas, de distintas relaciones, de distintos procesos que vivimos en nuestro entorno y que nos ayudan o que yo planteo como una ayuda para reflexionar sobre la coherencia. El libro de Hay coherencia en tu vida puedes encontrarlo en la página de Amazon de Juan Antonio López Benedí. El libro se llama Hay coherencia en tu vida, porque de eso se trata, de ir observando poco a poco aspectos que a veces no son del todo conscientes, pero que sí son muy importantes para poder ser lo mejor de nosotros mismos y por lo tanto alcanzar ese anhelado principio de la felicidad, que es algo muy antiguo que todos perseguimos de alguna manera, pero que a veces por falta de coherencia, por contradicciones internas o por otras cosas, no logramos llegar a él. Bien, pues este libro, Hay coherencia en tu vida, nos permite reflexionar sobre esto. En distintas situaciones vemos el reflejo de nuestras propias conductas o de las de otras personas para observar si realmente lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos está en coherencia o no. Y cuando no está en coherencia, pues evidentemente se hace casi imposible llegar a ser felices. Siempre tenemos tensiones o luchas internas o en nuestro entorno. Y con respecto a los cursos, pues ahora también con Magali estamos planteando el desarrollar unos cursos, unas actividades en línea y presenciales que trabajen o en los que trabajemos sobre una observación pormenorizada de nuestros valores personales, cómo podemos generar coherencia en ellos y desde ahí relacionarnos con nuestras parejas, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno afectivo o en nuestro entorno profesional o en nuestro entorno social o político o religioso, para que de esa manera consigamos desde la coherencia evitar la corrupción, evitar muchos de los males que hoy en día están atosigando a nuestra sociedad. Bien, pues ahí queda esta propuesta de estos cursos de coherencia y valores aplicados al entorno íntimo y también a las relaciones. Hasta pronto y seguimos en comunicación en estos encuentros. Hasta el próximo.